A ver, imaginemos un lugar donde el invierno dura meses y la noche es casi perpetua. Un sitio tan pero tan aislado que si algo sale mal, simplemente nadie va a venir a ayudar. Pues esa es la historia de la estación Vostok y de cómo el lugar más frío de la Tierra puede congelarte no solo el cuerpo, sino también la mente. Nuestra historia empieza justo aquí, en la estación Vostok, una de las bases científicas más remotas que existen. Está en el mero corazón helado de la Antártida. Es como un puntito diminuto de civilización en medio de un desierto de hielo infinito. Para entender lo que pasó, primero hay que tratar de imaginar el frío. En Vostok, el invierno significa temperaturas de 80 grados bajo cero. Es un frío tan brutal que el metal se parte como si fuera vidrio y el aliento se te congela al instante. Un frío que no solo ataca el cuerpo, sino que se mete con la razón. En Vostok no hay ruidos, nada, solo el viento y el hielo que cruje de vez en cuando. Es un silencio tan profundo que puede llegar a ser ensordecedor, ¿saben? Un vacío que la mente, a la fuerza, intenta llenar. Y claro, en ese vacío, el peligro está siempre al acecho, tanto afuera como adentro. Bueno, esta historia nos lleva a 1960. Un grupito de científicos soviéticos se estaba preparando para lo que parece impensable, pasar el invierno antártico. Estamos hablando de meses de obscuridad total, completamente aislados del mundo, sellados por el hielo. Una vez que el invierno cae, la estación se cierra herméticamente. Y esto es clave. No hay sol por meses. Los vuelos son imposibles. Y si algo, lo que sea, sale mal, no hay evacuación. Están completamente solos, rodeados de kilómetros y kilómetros de hielo, y un silencio que aplasta. Y aquí está el punto más importante de todos. No hay un equipo de rescate. No hay ayuda de afuera. Cualquier crisis, sea médica, técnica o incluso una pelea, la tienen que manejar las mismas personas que están atrapadas ahí. Las consecuencias de cualquier error son inmediatas y definitivas. Pero el frío, por más extremo que fuera, era solo el enemigo que podían ver. El verdadero adversario, el más duro de todos, empezó a surgir desde adentro. La batalla por sobrevivir no iba a ser contra el hielo, sino dentro de sus propias mentes. Los registros que salieron a la luz años después pintan un panorama alarmante. Un científico, del que no se sabe el nombre, empezó a desmoronarse. Primero fue la irritabilidad, después el insomnio que no lo dejaba dormir, y al final la paranoia. El aislamiento le estaba abriendo grietas en la mente. Y es que esto es un principio psicológico que se conoce muy bien. Nuestro cerebro necesita estímulos para mantenerse, digamos, anclado a la realidad. La luz del sol, los ruidos de la vida, hablar con gente. Cuando le quitas todo eso, como pasó en Vostok, la mente empieza a inventar sus propios estímulos. Y a menudo, sus propios monstruos. Y en ese ambiente ya cargado de tensión, una cosa que parece insignificante se convirtió en la chispa que detonó el desastre. Todo empezó con una simple partida de ajedrez. A ver, pensemos en la situación. Un espacio súper pequeño, sin privacidad, sin escape. Es como una olla a presión. Cualquier cosita puede hacer que explote. Y esa cosita fue una partida de ajedrez. Una simple discusión por un movimiento se convirtió en un incendio, alimentado por meses y meses de estrés guardado. Pensemos en esto un segundo. En la vida normal, si tienes una discusión fuerte, pues te sales a caminar, tomas aire, te alejas. Pero ahí, ¿a dónde vas? Afuera te espera una muerte segura en minutos. El conflicto se queda atrapado entre las mismas 4 paredes que te protegen. La tensión acumulada simplemente explotó. La discusión se convirtió en un acto de violencia física entre 2 de los científicos. En el lugar más aislado del planeta, las reglas de la civilización se habían roto. El acto de violencia ya era terrible en sí mismo, pero lo que vino después fue, quizás, todavía peor. La situación se convirtió en una pesadilla psicológica que iba a durar meses. Esto los puso en un dilema imposible. Afuera, la muerte era segura. El frío te mataba en minutos. Pero adentro, la amenaza era psicológica, constante. La tensión, el miedo y tener que convivir con alguien que ya había cruzado la línea de la violencia. Y esta es la parte más escalofriante de la historia. No podían separar al agresor.
No había una celda, no había dónde mandarlo. Tuvieron que seguir compartiendo el mismo espacio chiquito, comiendo en la misma mesa, durmiendo a metros de distancia por todo lo que quedaba del largo invierno. Esta experiencia tan extrema no fue un caso único. Con el tiempo, los psicólogos le pusieron nombre a este fenómeno, porque se dieron cuenta de los efectos tan severos que tiene el aislamiento polar en la mente humana. Se le conoce como el síndrome del invierno antártico. Y no es solo sentirse triste o aburrido, es una distorsión de la realidad, un estado mental en el que la oscuridad y el encierro como que te reprograman el cerebro. Esto no es solo una historia vieja, es una lección clave para planear futuras misiones a Marte o para entender los límites de la mente humana en cualquier situación de aislamiento extremo. Los reportes de otros científicos que pasaron inviernos ahí describen síntomas de verdad perturbadores. La sensación de que alguien te está viendo en la oscuridad total. No poder saber si un ruido es real o es el viento jugándote una mala pasada. O incluso tener alucinaciones breves por no poder dormir. La realidad, literalmente, se empieza a desmoronar. Y a esta es la conclusión que llegaron. En un lugar donde el entorno físico es el más hostil del planeta, al final, el verdadero campo de batalla es tu propia mente. El enemigo más peligroso no está afuera, en la tormenta, está adentro. El incidente, claro, se reportó oficialmente cuando la temporada terminó, pero el informe completo se mantuvo en secreto. Los detalles más crudos de lo que de verdad ocurrió en Vostok en 1960 estuvieron clasificados por años, lo que le añade una capa de misterio a una historia que ya de por sí da miedo. Y aquí está la lección más profunda de Vostok. Muchas veces le tememos a lo desconocido, al monstruo que podría estar afuera en la oscuridad, pero esta historia nos enseña algo mucho más aterrador, que el verdadero monstruo puede nacer del aislamiento, dentro de los límites de nuestra propia mente. Y así cerramos este análisis, con una pregunta para quedarnos pensando. Cuando eliminas todas las distracciones y solo quedas tú y el vacío, ¿dónde está el verdadero peligro? ¿Es el mundo de afuera el que hay que temerle o es el abismo que se puede abrir dentro de nuestra propia conciencia?